Durante esta semana en INMASKIL seguimos con los intercambios interdisciplinarios, que es uno de los objetivos de INMASKIL. Justamente nos encontramos en esta oportunidad con el docente de la carrera, ¿no es cierto?, de Medio Ambiente, Jaime Canovera. Él es docente de esta área, especialista y magíster en Ciencias Ecológicas. Él en esta oportunidad nos va a traer una charla que se denomina Ecología Urbana como aporte de mejora a nuestros entornos. Bienvenido, Jaime. Él nos va a hacer una charla que está orientada en este contexto, así como todas las charlas que hemos visto durante este ciclo, que se marca dentro de los objetivos de transferencia de conocimiento interdisciplinario de la estrategia de INMASKIL, habilidades sustentables para el mundo. Así que durante toda esta semana, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, vamos a estar viendo todas estos aprendizajes, estas enseñanzas, estas filosofías que sostienen las carreras de nuestra institución. Así que, bienvenido Jaime, y bienvenido a toda la comunidad a esta charla. Voy a darle pie, ¿no es cierto?, a que pueda presentarse Jaime y pueda hacer su charla y presentación. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Bueno, entonces, como ya me presentó Cristian, yo voy a hacer una charla ahora sobre lo que sería la ecología urbana y finalmente qué formas nosotros tenemos, o también desde las municipalidades se podría hacer, o desde distintos niveles organizacionales, mejorar entonces lo que serían nuestros entornos, ¿ya? Ahí está. Bueno, para partir entonces, bueno, ya me presentó Cristian, así que no me voy a volver a presentar. Y para empezar entonces, acá está lo que sería la definición de ecología urbana, ¿ya? Como siempre se ven en ciencias o en las áreas ecológicas, nosotros vamos a encontrar tantas definiciones como colores casi, ¿ya? Pero lo importante acá es centrarse un poco en la base de las definiciones, y la ecología urbana se establece como una disciplina que se encuentra dentro de todo lo que es el ámbito ecológico y que estudia lo que son las interacciones entre las distintas sociedades humanas y las interacciones que ellas hacen con el medio ambiente que las está rodeando, ¿ya? Entonces aquí también se hace importante la definición, por ejemplo, de lo que serían los servicios ecosistémicos, los cuales son todos los atributos que que el medio ambiente nos entregan y de los cuales el ser humano puede obtener algún provecho, ¿ya? Entonces finalmente acá otro punto importante es entender que bajo este concepto ya lo que son las ciudades o lo que son las urbes se van a entender también como ecosistemas propios, ¿ya? Vamos a encontrar que dentro de ellos también están ocurriendo intercambios de materia, de energía, también van a estar entrando distintas especies, o sea, va a existir una biodiversidad dentro de lo que es este ecosistema, pero que también entonces al estar integrado lo que es la sociedad humana, se va a hacer necesario que se trabaje desde la interdisciplina, ¿ya? O sea, va a ser un área entonces de la ecología que también por necesidad va a tener que trabajar con distintas aristas, o sea, va a tener que trabajar a lo mejor con lo que son ingenieros, con los que son economistas, con psicólogos, con sociólogos. Entonces se va a integrar entonces la arista humana, acá se va a abrir un gran espectro de necesidades entonces que van a tener que ser incorporadas para poder generar avances en lo que estaría haciendo la ecología urbana, ¿ya? Entonces sería como un poco la definición para poder seguir avanzando. A eso también hay que agregar que en general las ciudades, sobre todo, o sea, principalmente como podemos ver acá en nuestro país, han presentado un crecimiento bastante desordenado, ¿ya? Y este crecimiento desordenado ha generado distintas características en los ecosistemas en los cuales se han instalado las ciudades. En el primer caso podemos ver que está determinada la degradación ambiental, el cual determina entonces que la instalación entonces de urbes o de asentamientos humanos va a ir de la mano con la degradación ambiental, y esto entonces es debido al crecimiento desordenado, el cual puede significar, por ejemplo, un ampliamiento de la ciudad, el cual no sea consciente entonces de las características que se encuentran en los ecosistemas que están contiguos a lo mejor a la ciudad misma, o los ecosistemas que se encuentran dentro. A la vez también va a estar determinado, como sale acá en la figura, lo que sería la escasez de las zonas verdes o de las áreas verdes, que acá, bueno, vamos a ver que, bueno, se sabe que Santiago está bastante sectorizado y vamos a encontrar lugares donde vamos a encontrar una muy baja cantidad de áreas verdes, y también vamos a encontrar que van a haber sistemas urbanos o ciudades que van a estar pegadas entonces a entornos naturales, como podrían ser bosques, o un caso muy común acá en el litoral, que podrían ser entonces ciudades o construcciones pegadas a lo que sería el litoral, lo que sería la playa, ¿ya?
Además de eso, de otros problemas que va a generar este desorden, va a ser la alteración de los metabolismos de los ecosistemas, entendiéndose por metabolismo de ecosistema lo que serían los intercambios tanto de energía como de materia, ¿ya? O sea, los intercambios de energía, entendiéndose entonces cómo es que ingresa la energía a los distintos ecosistemas a través de los distintos organismos, o sea, los organismos fotosintetizadores que van generando entonces la base de materia y energía para el resto de los organismos, ¿ya? Y también vamos a ver que en las ciudades ocurren estos procesos de manera muy distinta al resto de los ecosistemas, pero que igual están ocurriendo y que finalmente se pueden llegar en crecimientos desordenados a generar alteraciones en ellos, como podrían ser la emisión de contaminantes gaseosos y líquidos, o sea, y líquidos como sale ahí en la imagen, lo cual podría venir de industrias que se puedan encontrar entonces en las ciudades. También, por ejemplo, la insuficiencia de los recursos, como podría ser los alimentos, el agua, la energía, y también un punto muy importante acá sería el tratamiento entonces de los residuos, ya hacia dónde están yendo los residuos, si es que los residuos se están categorizando y diferenciando entre sí o no, ¿ya? Y finalmente también lo que serían los problemas sociales, entonces, lo cual puede generar distintos efectos como marginación y delincuencia en zonas donde, por ejemplo, exista una baja cantidad de áreas verdes o en zonas donde exista una gran cantidad de áreas verdes pero que no presenta un crecimiento ordenado, ¿ya? Entonces eso también, como muestran en la imagen, puede llevar a estrés urbano, puede llegar a aglomeración o dificultades de transporte y otras características entonces que van a ser comunes para lo que estarían siendo las ciudades con un crecimiento de este tipo, ¿ya? Bastante común, como les decía, acá en el país, ¿ya? Entonces, para ver cada una de las áreas o aristas que finalmente la ecología urbana trabaja, vamos a ver primero, o sea, tenemos acá 4 grandes grupos para ahora poder ver un poco el tema, en donde vamos a ver que puede trabajar con el área que son los recursos hídricos y el consumo energético, la gestión de residuos y también la contaminación, la gestión de las áreas verdes y como punto final vamos a ver un poco lo que sería la biodiversidad. Con respecto al primer punto, que eran los recursos hídricos y energéticos, vamos a ver que existen distintas alternativas que se pueden tomar desde un carácter, un nivel organizacional que podría ser desde la municipalidad, desde el Estado, y también vamos a ver otros que pueden ser llevados a cabo por la ciudadanía, ¿ya? O sea, por cada uno de nosotros, en base a nuestras capacidades, tanto de espacio, tanto económicas o tanto organizacionales a nivel comunitario, que puedan llegar entonces un poco a minimizar los impactos que se puedan estar generando dentro de lo que son los recursos hídricos en particular ahora, ¿ya? Entonces, en el primer punto, acá está el ejemplo de lo que estarían siendo los parques inundables, son parques que ya se han visto en otras zonas. Este es un ejemplo de un parque inundable que se encuentra en España, o sea, en España se encuentran algunos parques inundables, y la gracia de estos parques inundables es que pueden ser, por ejemplo, en base a la recolección de aguas lluvia, como también el ejemplo que vamos a ver posteriormente, también pueden ser, por ejemplo, aguas tratadas, aguas grises o aguas negras que pasen por sus tratamientos de purificación, los cuales también se pueden hacer a lo mejor de manera no tan invasiva con respecto a los ecosistemas, como por ejemplo la instalación de biofiltros, pero que la gracia de esto entonces es que finalmente se va a ir generando una reutilización a lo mejor de estas aguas que están yendo al desagüe, diferenciándolas, si es que se pueden usar las aguas grises, si es que se pueden usar las aguas negras, y entonces vamos a estar minimizando lo que sería el impacto que estamos generando con respecto al recurso hídrico de las aguas que estamos utilizando, ¿ya? O también la recolección que se puede llevar a nivel hogar de las aguas lluvias para finalmente su uso dentro de lo que sería el hogar, o sea, lo podemos usar a lo mejor para la limpieza, si es que tenemos gestión en su purificación, también lo podríamos llegar a utilizar a lo mejor para el consumo, ¿ya? Pero es que entonces acá vemos que hay distintas medidas que nos pueden estar ayudando entonces a minimizar o a trabajar en conjunto con lo que sería el mejoramiento de la ecología urbana, ¿ya? Y con respecto al energético, el más común y clásico sería entonces, por ejemplo, la instalación de paneles solares, ¿ya? Sabemos también que estos vienen asociados a lo mejor con un impacto cuando haya que, por ejemplo, destruir estos paneles solares o haya que llevarlos a una reutilización o a un reuso. Entonces, finalmente ahí sabemos que existe una complicación por la toxicidad de algunos de sus elementos en algunos paneles solares, pero lo importante sí es quedarnos con que finalmente igual se utilizan como o sea, una utilización del recurso que en este caso viene desde el sol para así finalmente minimizar
el consumo o la necesidad de recursos energéticos a través de otras vías, como podrían ser a lo mejor las vías de la energía a través de carbón, o sea, a través de combustibles fósiles, o a través del carbón, o a través de, por ejemplo, tomas de agua, ¿ya? Como por ejemplo podría haber sido el caso histórico que se quería hacer con respecto a Hydroisen, ¿ya? Entonces los paneles solares van funcionando a nivel hogar, por ejemplo, para que finalmente se vaya disminuyendo la necesidad energética total de lo que estaría haciendo una urbe, minimizando así el impacto que la urbe por su existencia estaría generando. Con respecto a lo que sería la gestión de residuos y contaminación, se hace muy importante lo que es el tema del reciclaje, ya que finalmente en el reciclaje lo que se está potenciando es un poco devolver la materia, o sea, devolver los distintos elementos que estamos nosotros secuestrando, entre comillas, del ecosistema para generar distintos productos y poder entonces poder reducirlos para devolverlos a lo que estaría haciendo el ecosistema, ¿ya? O sea, nosotros sabemos que hay material como por ejemplo el plástico que se puede demorar una gran cantidad de tiempo en degradarse, entonces finalmente este plástico es el carbono del que está formado este plástico y las distintas moléculas quedan secuestradas y no pueden volver a su ciclo natural, en este caso por ejemplo el ciclo biogeoquímico del carbono, por lo tanto que son elementos químicos que van quedando separados entonces de finalmente la renovación natural que el planeta genera, ¿ya? Entonces finalmente el reciclaje lo que va promoviendo, lo que va incentivando, es poder entonces ir separando de manera más efectiva los residuos para que así no simplemente vayan a un vertedero o vayan a una zona que esté como determinada para, para ir a dejar desechos y que finalmente entonces vamos a ir tomando distintos elementos que pueden ser reducidos de otras maneras para acortar a lo mejor su tiempo de reducción y de poder volver a generar la molécula y dejarla disponible para el ecosistema o para un nuevo material, y así entonces no estemos perdiendo, no estemos secuestrando este carbono o un carbono nuevo para generar otra materia que sea de uso de nosotros, ¿ya? También podemos ver esto en el caso de lo que son las composteras y vermicomposteras. La compostera finalmente la que nos utiliza lo que son las lombrices, y la vermicompostera entendiendo que es la que utiliza las lombrices, y que son estas cajas que nosotros ponemos, bueno, depende del tamaño y la disponibilidad de espacio que uno tenga, en donde nosotros estamos reduciendo lo que es material orgánico, ¿ya? Acá nosotros podemos dejar la mayoría de los desechos que vamos generando en la cocina a través de los alimentos, y finalmente entonces vamos permitiendo que todo este desecho, en vez de ir, por ejemplo, a un vertedero, podamos ir generando entonces una tierra especial, o en el caso de la vermicompostera ir generando el humus, y que finalmente es una tierra bastante rica en nutrientes y que también nos va a servir entonces para poder optimizar a lo mejor los suelos donde nosotros tenemos algún tipo, en nuestro jardín, por ejemplo, algo plantado, alguna especie natural, ¿ya? Con respecto a lo que sería la gestión de las áreas verdes, también esto es mucho más complicado poder trabajarlo a un nivel mucho más bajo que a lo mejor lo que sería una municipalidad, pero existen ejemplos que ayudan bastante a mejorar la que es la condición o a mejorar o a potenciar lo que es la ecología urbana. Y tenemos, por ejemplo, los clásicos ejemplos de huertos urbanos. Estos huertos lo que promueven finalmente, bueno, además de promover la cohesión social en los barrios donde son instalados, también van generando la autosuficiencia alimenticia, dependiendo del tamaño del huerto y la cantidad de personas que están participando en él, al ir generando entonces lo que estaría siendo materia o elementos que nosotros vamos a consumir desde nuestros propios huertos, como también ir generando distintas aristas que pueden servir al ecosistema mismo, como podría ser a lo mejor lo que también generan las praderas florales, que estaría siendo puntos de energía a lo mejor para polinizadores, podríamos estar generando hogar para distinta biodiversidad que se pueda encontrar dentro de la ciudad, y también estaríamos entonces generando pequeños pulmones verdes en zonas donde a lo mejor no existen una gran cantidad de áreas urbanas, ¿ya? El huerto urbano, o sea, se puede llegar a generar desde un huerto en un balcón de departamento, donde claramente las dimensiones van a ser acorde entonces al espacio disponible, y vamos a llegar a encontrar entonces también huertos urbanos que van a ser instalados a lo mejor en base a la organización de la ciudadanía, organizaciones, por ejemplo, de junta de vecinos, organizaciones de vecinos en general, que podemos encontrar incluso huertos en lo que estarían siendo las platabandas,
lo que estarían siendo sitios eriazos, lo que estarían siendo entonces zonas que finalmente no están siendo utilizadas por el municipio de ninguna forma, o a lo mejor existe un área verde que va a corresponder a una zona que está con pasto, o a una zona que está con solamente tierra, con algún árbol. Entonces finalmente aquí se puede llegar a generar una cohesión social en donde se va a trabajar en conjunto para así potenciar y mejorar entonces lo que estaría haciendo la calidad ecológica, se podría decir, y la calidad social también de la zona al instalar entonces este huerto urbano, ¿ya? También se pueden encontrar las que se llaman praderas florales, las cuales son también la transformación de sitios eriazos, o también podrían ser la transformación de algunas platabandas, en zonas donde se van a generar plantaciones de flores, o plantaciones de distintas especies que van a servir entonces como zonas también de recarga energética para polinizadores, entendiendo entonces como zonas de recarga energética para polinizadores, zonas donde los polinizadores, como podrían ser alguna mariposa o alguna especie de abeja nativa, entonces que llegue, encuentre el alimento, encuentre algo que lo nutra a ellos, finalmente en estas pequeñas zonas, y pueda ir continuando su viaje o volver a lo mejor a su colmena o al lugar en donde habita. ¿Ya? Entonces vamos a estar generando estas pequeñas zonas de alimentación, las cuales también en base a cómo es que va a ser el tamaño, por ejemplo, de la pradera floral, o las características que esta presenta, también llegar a lo mejor a terminar siendo la zona en donde ellos estén habitando, ya entendiéndose por polinizadores como los insectos, como aves también, incluso podemos encontrar mamíferos, ya que los murciélagos también pueden tener un rol de polinizador. Entonces, finalmente, vamos a ver que estas son pequeñas instancias o acciones que a lo mejor uno no llega a considerar lo beneficioso que pueden llegar a ser para distintas especies que estén habitando en la zona urbana, ya que son especies que cada vez han visto disminuido más eh, sus ecosistemas donde puedan subsistir o donde puedan obtener su alimento. Con respecto a lo que es la biodiversidad, es donde también vamos a encontrar una gran cantidad de instancias o acciones que nosotros podemos tomar para ir mejorando entonces las características para las distintas especies que habitan entonces en las zonas urbanas, ¿ya? Vamos a encontrar lo que estarían siendo los hoteles de insectos, los cuales, como podemos ver en la imagen, generar una estructura que presente distintas características en su interior, las cuales van a servir como distintas zonas a lo mejor de nidificación, o zonas de estancia para distintos insectos. O sea, podemos ingresar paja, podemos ingresar piedra, podemos ingresar maderas con pequeños orificios. Entonces finalmente vamos a ir determinando pequeños ecosistemas en donde los insectos van a poder establecerse y van a poder subsistir, como por ejemplo los cambios de estaciones, ¿ya? O sea, por ejemplo, las chinitas necesitan una zona donde invernar, entonces si es que nosotros les dejamos una madera con hoyos que podemos hacer, por ejemplo, con un taladro, vamos a ir generando entonces ecosistemas que a ellos les van a estar sirviendo como instancia para poder vivir, ¿ya? Y si es que esto, por ejemplo, lo acompañáramos con los ejemplos que vimos anterior, como por ejemplo un huerto urbano, o como por ejemplo estas praderas florales, vamos a estar ya determinando entonces también un poco el éxito de nuestro propio huerto, ya que al tener a los polinizadores ahí mismo, vamos a estar estableciendo entonces que la polinización se va a estar generando. Y a la vez le vamos a estar brindando el alimento y el hogar a distintas especies entonces, para que habiten entonces en la zona urbana donde nosotros también estamos habitando, ¿ya? O sea, finalmente estamos generando entonces espacios para nuevos vecinos que vienen entonces desde la biodiversidad que está presente en la ciudad, o que a lo mejor son biodiversidad que ya no está presente en la ciudad porque hemos disminuido cada vez más sus ecosistemas. Entonces vamos a poder permitir que entonces puedan existir estos pequeños lugares en donde ellos puedan seguir existiendo, ¿ya? A la vez también tenemos lo que es la generación de las cajas nido. Las cajas nido son mucho más conocidas que los hoteles de insectos, pero funcionan de una manera bastante similar, y que es ir generando entonces estos pequeños hábitats, estos pequeños nidos para distintas especies de aves. ¿Ya? Esto, lo importante de las cajas nido, al igual que el hotel de insectos, que en el hotel de insectos nosotros, por eso se llama hotel, vamos a ir generando distintas habitaciones que van a ser en base a las características que los distintos insectos van a ir necesitando, ¿ya? O sea, si es que tenemos una zona con paja, es muy probable que a lo mejor no vamos a encontrar las chinitas, pero sí la vamos a encontrar en las zonas en donde hicimos unos hoyos en la madera,
¿ya? Entonces con las cajas nido pasa lo mismo, y para la realización de las cajas nido y que ésta sea exitosa, siempre hay que establecer entonces las especies a lo mejor que habitan o que podrían habitar potencialmente en la zona donde yo estoy viviendo, y intentar hacerlo acorde a las características. O sea, si es que yo hago una caja nido muy grande, a lo mejor una especie pequeña como podría ser un chercán no la va a utilizar, ¿ya? Y lo mismo si yo hago cajas con a lo mejor una apertura de la caja muy grande, es muy probable entonces que a lo mejor muy grande con el tamaño de la propia caja, muy probable que el mismo chercán tampoco la utilice, ¿ya? También es importante establecer, ya que no todas las especies van a poder utilizar las cajas nido. O sea, nosotros, difícil que podamos realizar una caja nido a la cual nos vaya a llegar a lo mejor un cernícalo, ¿ya? Entonces ahí habría que ir estudiando también cuáles son las especies que van habitando en los distintos lugares donde nosotros nos establecemos, y a las especies que nosotros queremos llegar, ¿ya? Además de las cajas nido, también podríamos generar zonas de soporte, como por ejemplo generar una vara muy alta, en la cual entonces nosotros vamos a estar incentivando, por ejemplo, la presencia de lechuza, ya que al final a una lechuza a lo mejor va a ser más difícil generarle una caja nido, pero sí le podemos estar generando entonces zonas donde ellos puedan reposar, o a las rapaces en general también, zonas donde entonces ellos puedan tener a lo mejor las características que ellos necesitan para su día a día, o para fomentar entonces un punto donde ellos puedan generar una gran visión para poder cazar, por ejemplo. Y otro punto son los jardines para polinizadores, que ya mencionamos anteriormente, pero que esto ya puede ser lo que se puede llegar a generar a lo mejor en un pequeño espacio, puede ser en un balcón, en un pequeño patio, que básicamente entonces es generar una zona en donde voy a generar una gran cantidad, o sea, donde voy a colocar una gran cantidad de flores. Lo ideal es que sean bastante diversas entre sí, para así poder atraer a distintos insectos, a distintas aves, o sea, a distintos polinizadores en general, ya que los polinizadores se van a sentir atraídos por una flor en base a la forma de la flor, en base al color de la flor. Entonces, por eso la idea es siempre tener una alta diversidad, para así poder ampliar el espectro de polinizadores que podemos atraer. Y también, bueno, obviamente siempre tratar de incentivar lo que estaría haciendo la colocación de especies nativas, ya que al colocar una especie nativa, vamos a incentivar entonces estos vínculos que se han formado entre las especies a través de miles de años, en base a la evolución en conjunta de ambos, y que finalmente a lo mejor son vínculos que no generan, o sea, o que no se establecen con especies que son introducidas. O sea, vamos a ver que hay, o sea, hay especies que son especialistas, por ejemplo, y que solamente van a obtener el polen de una especie en particular, entonces, y no del resto. Entonces, por eso siempre es mejor incentivar también la colocación de especies nativas, para así poder seguir incentivando a que las uniones que se han generado en la naturaleza a través de miles de años puedan seguir siendo fomentadas a través, por ejemplo, de estas pequeñas instancias, ¿ya? Esa es finalmente la presentación de hoy, como de pequeñas acciones que podemos hacer para mejorar lo que estaría haciendo la ecología urbana. Y lo importante entonces es como recalcar, en base a lo que se demostró recién, que siempre hay que incentivar entonces la promoción, o sea, ir promoviendo que finalmente todos los enlaces que se han ido generando, como decía recién, a través de miles de años, que nosotros, por ejemplo, al colocar una ciudad, al colocar una urbe, hemos ido deteriorando constantemente. O sea, por ejemplo, no nos gustan los espinos en la ciudad porque no es una especie muy llamativa, muy vistosa, los sacamos todos y empezamos a poner alguna planta ornamental que a lo mejor viene desde Asia, y que finalmente no tiene los vínculos con las especies que ha tenido acá, ¿ya? Entonces es importante que cuando uno genera estas instancias, uno siga promoviendo esos vínculos, porque a lo mejor va a haber un insecto, a lo mejor va a haber un ave, o a lo mejor va a haber solamente un insecto que se sentía atraído por las flores entonces del espino, pero que ese insecto a la vez va a atraer alguna especie, como podría ser un ave, como una tenca. Entonces finalmente eso es lo que hemos ido deteriorando, y es un poco lo que a lo que la ecología urbana va, ya que es como finalmente volver a ponernos como un poco en paz con la naturaleza que está tanto presente en la urbe como la que ya nos está rodeando, y finalmente entonces en base a eso generar instancias que sigan promoviendo eso, y que sigan promoviendo también el camino hacia una ciudad cada vez más sustentable o sostenible, ¿ya? Entonces esa es como la idea de pequeñas instancias que siempre vamos a ver. O sea, hay muchas más. También se puede, por ejemplo, incentivar la generación de una charca en algún lugar, donde también vamos a llegar a lo mejor a otro tipo de insectos, que son estos insectos que dentro de su ciclo biológico necesitan estar en un estado, dentro de uno de sus estadios en el agua,
entonces en eso vamos a generar una gran cantidad, como por ejemplo, de especies como los zancudos, pero al generar los zancudos vamos a atraer a muchas otras aves que son insectívoras, y en base a eso también vamos a atraer a lo mejor a otro tipo de especies, como podrían ser ranas, como podrían ser especies que también están vinculadas al agua de una y otra forma y que nosotros vamos excluyendo cada vez más, ¿ya? Entonces es importante que eh, siempre, pero siempre, se vayan incentivando estas instancias que, si bien a lo mejor la municipalidad está atrasada en este tema, pero también hay instancias que desde la ciudadanía todos podemos realizar, en base, bueno, a la capacidad de cada uno y también en base a lo que estaría haciendo la organización. Entonces, Cristian, te cedo. Interesante, oye, profundamente potente el mensaje que estás dando y por supuesto que nos hace pensar muchísimo, nosotros que somos asiduos a las ciudades, ¿no es cierto? Y asiduos a estar en las urbes, vamos perdiendo ese contacto con el medio ambiente en donde está inserta nuestra ciudad y en realidad el tema que estás planteando no puede dejar no nos puede dejar de tocar. Así que te agradezco tremendamente la profundidad con la que has tratado el tema y con la seriedad, por supuesto, que lo has hecho. De las preguntas, siempre hay preguntas que nosotros podemos abordar. La más recurrente, la más importante, por supuesto, es si esto que tú estás planteando, esto que nos estás mostrando, esta forma, esta filosofía de vida que nos estás mostrando, esta forma de entender la ciudad, se puede aplicar en las urbes de nuestro país, en las urbes chilenas, porque cuando tú hablabas de ciudades desordenadas, yo no dejaba de ver mi ciudad desordenada completamente. Entonces, ¿se puede eso llevar a cabo en las urbes de nuestro país? Bueno, para eso es una pregunta bastante compleja, ya que, por ejemplo, las ciudades en Chile son bastante segregadas, no solo socialmente, sino que también económicamente. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que a lo mejor una pradera floral, que igual necesita un gran espacio para poder instalarse, vamos a ver que en algunas comunas, a lo mejor simplemente por cómo es que la comuna creció, va a ser muy difícil de establecer una pradera floral que tenga un tamaño a lo mejor que sea muy atractivo, tanto como para la ciudad, para generar efectos a lo mejor en las mismas personas, como que vayan acorde al bienestar humano, pero sí vamos a poder encontrar distintas instancias que sí podemos realizar desde las distintas características y las distintas zonas que podemos encontrar en una ciudad, ¿ya? Porque a lo mejor no podemos generar una gran pradera floral, pero a lo mejor sí podemos llenar de flores las platabandas, y si es que no hay platabandas, también podemos empezar a generar flores en lo que estarían siendo los balcones, las ventanas. Entonces, finalmente, claro, y que ahí claramente va a haber una gran diferenciación también en cómo es que va a ser la efectividad. Pero lamentablemente las ciudades en Chile han crecido de manera desordenada desde siempre. Entonces, en ese sentido, hay que hacerlo en base a las capacidades que el lugar permite y también las capacidades que las personas presenten. Ya que, por ejemplo, a lo mejor generar o tener a lo mejor un panel solar puede ser muy caro para algunas familias, pero a lo mejor poder colocar un colector de lluvias no lo va a hacer tanto. Pero es que ahí también va a ser la pregunta de si es que tienen el espacio para colocarlo, ¿ya? Entonces, en base a eso siempre va a depender de cómo es que es las características del lugar en donde se está queriendo o se está ideando mejorar lo que estaría haciendo la ecología urbana y también las capacidades sociales del lugar. ¿Ya? Lo importante aquí siempre es la organización social, a pesar de que uno lo pueda hacer en el patio de su casa, lo puede hacer en la vereda a lo mejor de su casa, pero también es importante y es un factor que es bastante relevante también para la ecología urbana y que también va un poco de la mano con la cohesión social que se puede llegar a generar con este tema y que finalmente entonces se puede llegar a generar, por ejemplo, un huerto comunitario, un huerto urbano, el cual ya puede a lo mejor tomar un mayor tamaño o se puede incluso ya llegar a trabajar con las municipalidades, ya que las municipalidades cuando ven a vecinos organizados, bueno, va a depender también de cómo es que el alcalde o cuáles son las directrices que la municipalidad está llevando, pero también hay varios ejemplos en donde desde las municipalidades también se incentivan este tipo de iniciativas cuando vienen desde el nivel organizacional comunitario. Ya no como que la municipalidad tenga la idea, pero sí, o sea, no hacen ellos la gestión, pero sí, por ejemplo, permiten que la gestión la pueda realizar una junta de vecinos o un pasaje y finalmente entonces permitir la instalación, por ejemplo, de un huerto comunitario y que no se lo vayan a sacar a las 2 semanas, ¿ya? Entonces acá, sí, claro, yo creo que se puede implementar estas distintas aristas que hemos visto,
también en base a las características sociales del lugar, y que también, bueno, si es que ya nos vamos del ejemplo de recién que es Santiago, pero nos vamos a ciudades como por ejemplo Valdivia, también yo creo que va a ser un poco mucho más sencillo poder establecer o sea, distintas acciones ciudadanas, ya que finalmente la infraestructura de la ciudad misma es muy diferente a la de Santiago. O sea, sabemos que Santiago es una ciudad de cemento, pero también vamos a ir viendo que en otras zonas, para el sur, por ejemplo, vamos a encontrar mayor cantidad de áreas verdes donde podemos tratar estos temas, y ya para el norte también nos va a volver a costar un poco más, pero por eso lo ideal es que, como por ejemplo, incentivar la plantación de especies nativas, ya que hay, por ejemplo, si es que instalamos, o sea, si es que plantamos una especie nativa que fuera del sector que nosotros urbanizamos, no vamos a necesitar a lo mejor estar generando una gran cantidad de riego, que es como uno de los mayores problemas en algunas zonas del norte del país, ya que finalmente son especies que por su historia ecológica pueden sobrevivir entonces en ese clima en particular. ¿Ya? Entonces yo creo que, claro, se pueden generar, pero siempre hay que ver un trabajo previo de, bueno, determinar las características del lugar, determinar bien lo que quiero hacer, la factibilidad social, la factibilidad económica, la factibilidad de si es que también estoy recibiendo el apoyo, y a lo mejor no el apoyo de que el municipio me diga, sí, nosotros te ayudamos en la gestión, sino que simplemente después el municipio no venga y te destruya lo que tú hiciste, ¿ya? Porque también ahí van a haber reglas que las municipalidades de repente pueden llegar y tomar porque la ley los ampara, como por ejemplo, si tú transformaste un sitio de riazo en un huerto urbano, luego la municipalidad igual te lo puede sacar, ¿ya? Entonces, por eso es importante siempre la gestión previa de estudiar lo que se quiere hacer, ver la factibilidad e intentar, bueno, conversar con todas las personas, los actores como claves para que finalmente la iniciativa tenga un buen desarrollo. Y si no, bueno, hacerlo desde la casa dentro de las capacidades que uno tiene. Genial, por supuesto. Gracias por tu respuesta. Y efectivamente, hablamos del hacer política, pero no esa política de estar en un partido, salir a la marcha, sino esa política del aquí, del ahora, del plato, de la comida, del patio, de la casa, del hacer. Así que importante lo que estás señalando, y por supuesto valioso lo que nos estás enseñando. Muchas gracias por tu charla, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu profesionalismo, y por supuesto agradecer también a toda la gente, a toda la familia Inma que ha estado viendo esta charla, que ha estado sintiendo lo mismo que estamos sintiendo nosotros, sintiéndose partícipes de esta política del aquí y el ahora, de estar aquí conectados con lo que somos, con lo que hacemos. Así que un gran abrazo, Jaime, muchas gracias por tu trabajo, y un gran abrazo a toda la familia Inma, y nos seguimos viendo durante esta semana en las diferentes charlas que van a salir desde nuestras carreras. Así que, hasta luego, cuídense. Chao, chao. Cuídense.